Bueno, he sentido de parte del Señor en este tiempo comenzar una serie. Creo que es atinado para este tiempo por las cosas que estamos viendo. Y he tomado 4 puntos solamente. Pueden que haya más, que haya cosas que necesiten todavía ser atendidas. Pero creo que estas 4 necesitan de que la iglesia pues la pueda escuchar, la pueda entender bíblicamente y pueda poder discernirla cuando en algún momento puede estar sucediendo en nuestro entorno, en nuestra vida. A ver si funciona muy bien. Le he llamado 4 errores doctrinales de hoy en las iglesias. Y lo digo porque es algo que anda rondando por todas partes. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre estos temas. Aquí no se asusten, ¿eh? Amén. En Hechos 20, del 25 al 31, dice: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, refiriéndose, Pablo hablándole a los efesios, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro, decía Pablo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y es lo que se debe de hacer en las iglesias, anunciar todo el consejo de Dios. No una parte, sino todo el consejo de Dios. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Dice: porque yo después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y estas serían 2 palabras importantes en este texto que la he puesto en negrita. La primera es que debemos enseñar todo el consejo de Dios. Y cuando dice todo, es todo. Lo segundo es que entrarán lobos rapaces dentro de la iglesia, personas con enseñanzas erróneas. Y la tercera es que van a arrastrar a la gente, la van a llevar. Y cuando habla aquí de arrastrar, es que se lo van a llevar arrastrado, camine por las orejas como en aquel entonces. Sigue, por favor. Un tema que debemos de tomar y debemos de tocar dentro de la iglesia es el tema de la prosperidad. ¿Qué envuelve el tema de la prosperidad? Pactar con Dios. Y internamente este tema de la prosperidad pues conlleva el pacto con Dios. Hay que pactar con Dios, hay que hacer trato con Dios y hay que hacer comprometerse con Dios a ciertas cosas. ¿Vale? Otra cosa, la prosperidad luego tiene maldiciones generacionales. Yo he establecido, y ese orden lo he puesto yo. Si hay alguien aquí de este movimiento y no está de acuerdo, me lo dice. Porque este orden lo he puesto yo entendiendo de que una cosa cuelga de la otra. Por ejemplo, la prosperidad cuelga de las maldiciones generacionales, porque inmediatamente, si no eres próspero en lo que estás haciendo, pues algún demonio tendrá y hay que sacártelo. Y es porque tu padre, tu antepasado y el tío de tu abuelo, desde tu abuelo, hizo algo y por eso pues vives en miseria. Entonces, la prosperidad cuelga de las maldiciones generacionales. ¿Qué conllevan las maldiciones generacionales? Consultar demonios. ¿Qué ha pasado dentro de la iglesia con este tema? Que bíblicamente la Biblia enseña, ni siquiera Jesús en su momento lo hizo pocas veces, de que se le podía levantar en algún demonio y él mismo lo mandaba a callar. Él decía calla, y en algún momento solamente con el único demonio que tenemos conciencia en la Biblia que pudo hablar un momento fue con el endemoniado gadareno, que le preguntó cuántos son. Por eso lo hizo Jesús, que es el Hijo de Dios. Y yo creo que en esta iglesia ya hemos hablado de que hay cosas que la puede hacer Jesucristo que no la podemos hacer ni tú ni yo. Porque la Biblia es muy explícita desde el Antiguo Testamento, donde dice que no consultemos su espíritu ni hablemos con demonios. Entonces, este tema de las maldiciones generacionales, ¿cómo se ha metido dentro de la iglesia? Bueno, agarran a una persona, comenzaban a hacerle un sacar de demonios, y le preguntaban: ¿y tú quién eres? Yo soy fulano. ¿De dónde viene? Esto. Lo ves, míralo ahí, maldiciones generacionales. Vino del abuelo tercero. Yo pregunto, ¿tiene un demonio capacidad doctrinal para decirle a la iglesia lo que tiene que hacer? Y hemos ido metiendo esto en la iglesia y lo hemos afirmado. ¿Lo ves? Las maldiciones generacionales existen. El demonio lo está diciendo. De que él vino porque entró por el tío del abuelo y del tatarabuelo. ¿Quién está doctrinando a la iglesia? Los demonios. Y estamos diciendo que lo que han dicho los demonios es lo que la Biblia dice.
¿qué dice la Biblia sobre consultar demonios y sobre las maldiciones generacionales? Porque si no, entonces estamos escuchando espíritus engañadores, como dice la Biblia. Un espíritu, un demonio no va a traer verdad. Y hemos metido esto dentro de la iglesia porque en medio de un proceso, el demonio, quien ha hablado y lo ha dicho, y dicen, ¿lo ves? Ahí está, es correcto. Otra enseñanza es la superfe o las declaraciones o decretos. Pues esto va muy ligado también con lo que tiene que ver con la prosperidad y con las maldiciones generacionales. ¿Tú tienes que conllevar esto a la derecha? Positivismo espiritual y falsas sanidades. Este tema de la superfe es que tú tienes que con tu boca tratar de comenzar a decir lo que tú quieres ver en tu vida. Hay un famoso predicador en los Estados Unidos, que no voy a mencionar su nombre, que creo que ha vuelto a ser pastor, y él decía, tú tienes que proyectarte, ¿cómo te ves dentro de 2 años? Y comenzar a hablar y a decir cómo te ves. Y si tú comienzas a decir y a proyectar cómo te verás dentro de 2 años, pues esto debe de cumplirse en tu vida, porque la palabra tiene poder. Y como la palabra tiene poder, pues entonces ¿cómo te quieres ver? Bueno, en 2 años, pues yo me quiero ver en un Jaguar y me quiero ver en una casa aquí en Casteldefels, en los mejores lugares. Quiero ser vecino del Messi. Pues bueno, pues comienza a repetirlo todos los días y comienza a decretarlo, a declararlo y probablemente podrá pasar. No sé si vivirás al lado de Messi, porque hay muchas formas de vivir al lado de su casa. Quizá un día pase, se te quede el coche, tengas que dormir ahí en ese lugar y ya pasaste una noche al lado de la casa de Messi. Es una buena forma. La otra cosa que te puede pasar es que todo esto entonces termina colgando sobre el reino aquí o el kingdom now. Y todas estas enseñanzas, ¿qué conlleva todo esto? Otra flechita. Es los apóstoles y los profetas, porque todo esto cuelga bajo las enseñanzas del movimiento profético y apostólico que tenemos ahora, donde quieren establecer el reino aquí. Entonces, todo esto es una secuencia, no puedes sacar ninguna de estas cosas, de esta doctrina, porque si sacas una, la otra cuelga. Si tú sacas la prosperidad, no puedes establecer el reino. ¿Por qué? Porque es una competencia contra el mundo que hay. Hay que decir aquí que los cristianos somos los número 1, no somos cola, somos cabeza, y siempre tenemos que ir delante en las instituciones, en los trabajos, y somos los mejores. Y conjuntamente con eso, pues también tenemos que hacer grandes templos, grandes cosas para competir con el mundo. ¿El mundo tiene una discoteca? Pues hacemos una discoteca también en la iglesia para que los jóvenes se diviertan y hagan lo que tengan que hacer. Estamos compitiendo las cosas del mundo y tratamos de meterlas dentro de las iglesias. No puedes sacar ninguna. Es como la doctrina de la Iglesia Católica. Si dices que la Virgen María ya no es virgen, pues entonces ¿cómo ascendió al cielo? Si dice que tú no puedes vivir por obra, pues entonces ya no puedes sacar a nadie del purgatorio. Entonces una cosa es consecuencia de la otra y están totalmente atadas. Es un puzzle, si sacas una pieza se daña todo. Igual pasa con estas 4 enseñanzas. Si sacas la superfe, no tendrás reino aquí. Tienes que andar declarándolo, tienes que andar en positivismo, tienes que andar contagiando a la gente como eres el campeón, eres el superlíder y todo lo demás. Y no existe pobreza y no existe tragedia. Es un cristianismo allá a 280 kilómetros por hora y no bajas ni sacas el pie del acelerador. Así es como se anda. Entonces, hoy vamos a ver el primer tema y vamos a ver el tema hoy de la prosperidad. ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? Como he repetido, 4 enseñanzas erróneas que se han metido y se han filtrado dentro de las iglesias. Entonces, creo que hay una diapositiva más, Beverly, ¿me la dejas ahí? Bueno, faltaba una flecha. Otra flecha. Vamos a ver hoy el tema de la prosperidad. Si quieres, ya lo dejas ahí. Qué bueno, ¿eh? ¿Cuántos billetes? A ver, ¿quién no quiere ser rico? ¿Quién no quiere ser rico? Que levante la mano. Si se vendiera un evangelio de riqueza, pues mire, hermano, tuviéramos ya que mudarnos de este lugar, porque ya la iglesia estuviera llena. ¿Quién no quiere ser rico? Por todo, que cualquiera quiere ser rico, para servir al Señor, ¿verdad que sí? Para usarlo para el Señor. Bueno, vamos a entrar en materia y vamos a ver entonces qué dice la Biblia sobre la prosperidad. Hay muchos versículos que estos movimientos utilizan Deuteronomio capítulo 28 sobre la maldición y sobre la bendición, pero mayormente casi todas sus enseñanzas están basadas en el Antiguo Testamento. Yo he querido tomar un versículo para lo que quiero hoy exponerle, que también ellos utilizan, y quiero que vayas conmigo a 3 de Juan, verso 2. Espero que lo puedas encontrar, está antes del Apocalipsis.
Tercera de Juan, y podemos leer el 1 también. Entonces. Cuando lo tengan, dicen amén. Amén. Muy bien. Dice la palabra del Señor, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablando Juan. Dice, el anciano Agayo, y ese anciano era Juan, aquel discípulo amado, y lo dice aquí, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es un versículo que se utiliza para sustentar esto de decir que el Señor quiere que tú seas prosperado en todo, tengas éxito, seas prosperado, alcances la cima y tengas buen caminar. En este sentido no puede haber nada. El asunto es de que aquí hay dos palabras muy importantes. La primera es que dice, y esta no se le puede olvidar porque luego la veremos en otro pasaje que utilizaré para sustentar, es que dice que Él quiere que en todo sea prosperado como prospera tu alma. Aquí se está refiriendo al alma tuya. Aquí el alma denota aliento, es la vida. O sea, se está refiriendo que tu vida sea prosperada en todo lo que tú emprendes. Ahí mismo quiero que vayas a 1 de Pedro 2:11, porque es la misma palabra que se utiliza. Está antes de Juan. Primera de Pedro 2:11. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué hago la referencia? Porque está hablando de la abstención de los deseos carnales de tu vida, de tus emociones y de tu conducta, de cómo debes de caminar. Entonces, ese caminar que se está refiriendo aquí está diciendo de que debe de crecer y debe de prosperar como prospera tu alma. Vamos a ver la palabra prosperar para que terminemos de darle la aplicación al verso. Esa palabra prosperar que está ahí de avanzar es euodo en el griego. Y en el griego la palabra alma es, algunos dicen epsique o epsuke, que es de esta parte que se está utilizando aquí. Ahora, ¿qué es prosperar? ¿Qué es lo que Juan se está refiriendo aquí, Juan, que prosperes? ¿Se está refiriendo realmente a que tú andes hinchado de bienes y de dinero? Pues mira, dice, este prosperar es ayudar en el camino de uno, lo que significa. Ayudar en el caminar de alguien. No es un efecto transversal, un efecto que se mueve o que actúa en tu vida monetaria. Se está hablando del caminar, de una transformación progresiva de tu vida. Aquí se está hablando, por eso leí el Pedro también, porque habla de que te abstenga de los deseos carnales. Porque ese prosperar es un prosperar progresivo. Mira, aquí tengo varias citas, pero me voy a quedar con la que voy a continuar para no dar muchas citas. Pero esto es un prosperar progresivo y se está refiriendo de una prosperidad física y de una salud espiritual. ¿Por qué era importante esta enseñanza? Porque hay personas que pueden separar lo que es la vida espiritual de la vida, y cuando hablo de vida espiritual, que es lo que mucha gente hace, a su vida secular. O sea, yo en la iglesia, el Señor me tiene que bendecir, tiene que caminar conmigo, pero en el trabajo eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Por eso la Biblia dice, hacerlo todo como si fuera para el Señor. Y cuando habla todo, se refiere a todo. Se refiere que en tu trabajo, se refiere que en la escuela, tú tienes que hacerlo todo para el Señor. En la escuela tienes que ser cristiano, en el trabajo tienes que hacerlo para el Señor y tienes que honrar a tu jefe como si estuvieras honrando a tu hermano dentro de la iglesia. Entonces aquí lo que se estaba tratando de dividir era la vida de Gallo, ¿sí?, espiritual, con su vida haciendo que hacía otras cosas.
Y cuando hablo de otras cosas me refiero a su vida cotidiana. Por eso está diciendo, yo quiero que prosperes en todo lo que hagas, sea en la parte, por decirlo así, espiritual, como también la vida cotidiana. No se está refiriendo a que prosperes en todo para que te hinches, sino en todos los ámbitos. Yo deseo que prospere tu alma, así como prospera tu alma, que tú prosperes en todo, en todas las áreas. No sé si me estoy dando a entender. Se refiere a todas las áreas. Volvemos otra vez a Juan, ¿lo tienen ahí? Tercera de Juan. ¿Qué hacía Gallo? ¿Alguien sabe qué hacía Gallo? Gallo lo que hacía era que recibía personas en su casa, tenía el don de hospitalidad. Y por eso Juan le hace esta exhortación. Y incluso, entre otras cosas que me he topado, que lo puedo traer así a colación, con todo el movimiento, que sería prácticamente el último que veríamos, de todo el mundo de la prosperidad y ahora este movimiento de los apóstoles y los profetas, pues sabe que era tradición en aquel entonces, como Jesús decía, que si una gente, una persona que servía al Señor entraba en una casa y se quedaba más de un día, dice más de un día, al siguiente día decían que lo observara y al tercer día que lo tuviera por gentil. Porque era normal de que una persona que se quedaba a hospedarse en la casa de alguien, si era discípulo del Señor y si amaba al Señor, solamente podía durar un día, para que no se quedaran, porque muchos se quedaban y eso daba de notar de que no eran realmente siervos del Señor, sino que se iban y se aprovechaban de aquel que daba hospitalidad. Pues Gallo era alguien que daba hospitalidad. Y Juan, la palabra le está diciendo, yo, como tú estás haciendo esto, de dar hospitalidad a la gente, eres amado por esto, yo deseo que tú seas prosperado en todas las áreas. No solamente en lo que estás haciendo, sino en todas las áreas. Entonces, aquí no tiene nada que ver con que tú te hinches espiritual, te hinches monetariamente. Se está refiriendo de que en todas las áreas que te mueves, tú seas prosperado. Que lo hagas en el trabajo, que te vaya bien, que lo hagas en el cole, que te vaya bien, que lo hagas en la iglesia, que te vaya bien, y donde quiera que te muevas, tú puedas ser prosperado. La palabra que muchos quisieran que en este texto apareciera es euforia en el griego, pero no es la que aparece, porque esta, si es la que aparece, luego lo pueden buscar en su casa, en Hechos 19:25, cuando Pablo va a Éfeso y ellos dicen, porque esta gran diosa Diana nos da riqueza y nos hace enriquecer. Y esto sí era de ganancia monetaria, pero no es la palabra que aparece en este lugar. Aquí lo que aparece es eudó, que habla de un crecimiento progresivamente, de una prosperidad física y salud espiritual. A esto se refiere el Señor, que quiere que tú seas prosperado espiritualmente, en salud y en todo lo que tú puedas emprender. Pero no está hablando de que seas prosperado en riqueza, que es lo que este movimiento de la prosperidad toma este versículo para decir, como tú prosperes espiritualmente, pues también tienes que hacerte así de rico. Y no es así. Aquí voy a leer una nota que tengo y es un deseo. Lo importante es que podamos crecer más espiritualmente que en lo material. Eso es lo más importante. Que tú puedas crecer más espiritualmente que en lo material. Una persona espiritual debe de estar preparada para recibir o estará preparada para recibir una bendición material. Una persona, vuelvo y repito, que esté espiritualmente bien con el Señor estará preparada para recibir una bendición material. Pero una persona que su espíritu, que no esté creciendo en el Señor, cualquier bendición puede llevarlo a la ruina. Por eso Pablo le hablaba de que este no sea un neófito que luego se puede envanecer o un nuevo en la fe. La palabra de Dios dice en Mateo 6:33, nos dice, buscar primero el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Hay un orden. Primero buscamos al Señor y luego vendrá entonces lo material. Mira, las personas que ellos utilizan para sustentar, los personajes de la Biblia para sustentar la parte de su prosperidad. Está Abraham, me parece que en Génesis 13, cuando parte con Lot, y creo que el 17 dice que era riquísimo.
Abraham era riquísimo. Bueno, si Abraham era riquísimo, porque yo no puedo serlo. Otro personaje es José, fue el segundo en el reino. Voy rápido. Jacob alcanza la bendición. Son los personajes que se utilizan para predicar sobre esto. Josué, un conquistador. Salomón, sabio y rico. Nehemías, el hombre con un proyecto de vida o quien reconstruyó todas las cosas. Perfecto. Y Daniel, un hombre entendido y era segundo en el reino. Pero muy raras veces te van a utilizar a Moisés, que dejó todo lo que tenía para irse al desierto y servirle al Señor. No te van a hablar de Elías tampoco, que vivía en el desierto. No te van a hablar de la vida de Eliseo para sustentar esto. No te van a hablar tampoco de Jeremías. No te van a hablar tampoco de Amós, no te van a hablar de Jonás, no te van a hablar de Sansón. Y mucho menos te van a utilizar la vida de los 12 apóstoles para sustentar lo que están predicando. Mucho menos te van a hablar de Esteban, que murió y la vida cristiana fue quizás de 1 o 2 años. Menos te van a hablar de Felipe, que andaba caminando y dirigido por el Espíritu Santo. Menos de Jacobo, entre muchos personajes que no te lo van a utilizar para poder sustentar lo que ellos hablan de que todo el mundo tiene que ser rico y tiene que ser prosperado. Si es así, entonces tenemos una serie de personajes que fueron unos fracasados bíblicos dentro de la vida cristiana. Si todos deberíamos de ser ricos y prosperados. Aquí entramos ya en el tema, porque esto de la parte de ser próspero lleva a pactar. ¿Qué es pactar? Y aquí entramos ya un poquito en materia también. Pues tienes que comenzar a pactar con Dios, tienes que comenzar a hacer acuerdos con Dios. Mira, te voy a leer lo que dice directamente, lo que dice pactar. Y primero te lo voy a decir en el diccionario normal y luego te lo voy a buscar en el diccionario bíblico lo que es pactar. Pactar, tengo aquí, dice, es del latín pactum. Oye, escucha, es un convenio o tratado solemne que tú haces. Es un convenio o un tratado solemne. Estricto y condicional entre 2 o más partes. Ahora está la parte importante, en que se establece una obediencia a cumplir. Es algo estricto y que hay una obediencia a cumplir. Uno o varios acápites establecidos en un contrato formal y en que ambas partes se comprometen a ejecutar ciertas acciones y a recibir retribuciones de la otra parte por su cumplimiento y también en retribuciones por su incumplimiento. Aquí la parte importante es donde dice de que tú tienes que establecer, a esta persona a obediencia a cumplirla. Cuando este movimiento está hablando de pactar, está diciendo que tú le estás diciendo a Dios que Él está obligado contigo a obedecer algo que tú le has dicho a Dios. Eso es hacer pacto con alguien. Y en este caso, es el famoso movimiento que te dice pacta con Dios. Y le dice al hombre, yo me siento a la mesa y le digo a Dios, siéntate aquí, de este lado, vamos a hablar. Y le digo yo a Dios, mira, estas son las condiciones del pacto y tú tienes que cumplirlas. Nosotros le estamos dando orden a Dios de lo que tiene que hacer. Eso es pactar. Y eso es un contrato. Cuando usted va a un banco para firmar un contrato, alguien se ha sentado y le ha dicho a usted, usted tiene que hacer esto, y le ha dicho al otro, usted tiene que hacer el otro. Y tienen que cumplirlo ambos. Nosotros le estamos diciendo a Dios, siéntate aquí a la mesa que vamos a hacer un trato. Y yo te voy a decir lo que tú tienes que entrar en obediencia. Nosotros le estamos exigiendo obediencia a Dios. Eso es pactar y que Él tiene que cumplirlo. El asunto con el pacto, ¿sabes qué es? Que Dios, si Él decide hacerlo, Él tiene para respaldar su pacto. Ahora yo te hago una pregunta, ¿quién respalda el tuyo con Dios? Porque Dios dice, yo mismo, yo soy Jehová y yo haré y se hará. Pero yo pregunto a la iglesia, porque yo sé que aquí no hay ninguno de estos, yo espero. ¿Quién va a respaldar el tuyo? Porque la persona que está por encima de ti está del otro lado. ¿Quién respalda tu pacto? Porque si tú dijeras, Dios me respalda, Él no te puede respaldar. Tienes que cumplirlo tú, por tu obediencia y por lo que haces. Porque quien debería de respaldarte está sentado del lado de la otra mesa para cumplir su parte. Yo pregunto, ¿quién respalda la parte nuestra? Con Dios.
cae sobre ti y cae sobre mí. Por eso dice la Biblia, no tienen que buscarlo, voy leyendo algunos versículos, en Mateo 5, 34, 37, dice, pero yo os digo, dice el Señor, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto procede de mal. El tú comprometerte con Dios y jurar a Dios o a un hermano, estás procediendo mal, porque tu palabra debe de ser suficiente. Ten cuidado con lo que prometes delante del Señor. Y luego voy a entrar en la otra parte que me interesa. Eclesiastés 5, en el verso 5 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír, dice, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Yo te digo en esta mañana, mejor pídele al Señor que te dé la fortaleza si decides hacer algo para Él. Lo primero es que pactar no puedes con Dios, y lo voy a seguir explicando. Tú no puedes sentar a Dios a la mesa y decirle lo que Él tiene que hacer contigo. Y lo segundo, si tú te decides hacer algo, no jures, porque ya lo leímos en el versículo anterior. No le jures, no hagas juramento con el Señor. Eres un humano igual que yo de hacer cosas. Simplemente comprométete y dile al Señor que te dé la fuerza y poder para poder hacer aquello que quieres hacer para Él. Pero no hagas juramentos simples, porque tú y yo somos humanos y como dice, Dios está en el cielo y yo estoy aquí en la tierra. Dios mismo, Él es garante de lo que Él hace, porque Él sí puede hacerlo. Dios sí puede hacer pactos con nosotros. Él sí, y lo ha hecho. Todo el camino de la raza humana, Dios sí ha hecho pacto con nosotros. Dice Hebreos 6, del 13 al 20, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿juró por quién? Por sí mismo, porque ya no hay más. Dios mismo se compromete, Él, porque Él es quien puede hacer pacto, a cumplirlo con la raza humana, y lo ha hecho y lo ha cumplido. Pero tú ni yo no podemos hacerlo. Mira, la palabra pacto quiere significar venir. Y tiene que ver con alianza, acuerdo. Esta ya te lo estoy diciendo en el hebreo, ahorita te lo leí del diccionario normal. Esta palabra se utiliza unas 280 veces más o menos, pero es esta en el Antiguo Testamento. Y comienza en Génesis 6:18, cuando es Dios quien dice, Génesis 6:18, pero estableceré mi pacto, dice el Señor, contigo, Noé, con tu descendencia. Dios tiene la capacidad, Él, de hacer pacto con nosotros, porque Él sí tiene para responder sus pactos, por valga la redundancia. Es Dios quien establece las condiciones y lo que se cumplirá, o en su defecto debe ser con dos personas que se encuentren al mismo nivel. Yo puedo hacer un pacto, ahora mismo un acuerdo con Brian, pero él y yo estamos al mismo nivel. Tú no estás al mismo nivel de Dios para tú hacer pacto con Dios. Porque esto es un acuerdo, es una alianza, es tú poner condiciones. Yo no puedo ponerle condiciones a Dios. Una de las cosas que dice este movimiento es que tú tienes que pactar con Dios. Y vemos a la gente pasando delante a echarle la ofrenda para pactar, para decirle a Dios que si te doy 50 me tienen ahora que devolver 200. Para decirle a Dios que si vengo a la iglesia tienes que sanar a mi hijo. Para decirle a Dios lo que tiene que hacer en base a lo que yo hago. Y esto es no rosa, muy parecido a lo que son las promesas en el mundo de la Iglesia Católica, donde se pasan
3 años con un pañuelo en la cabeza para que Dios haga un milagro y luego a los 3 años tiene que ir a cumplir la promesa y Dios, entre comillas, tiene que hacer aquello. No está muy lejos, porque esto se ha metido dentro de la iglesia, todo este berenjenal doctrinal con el ecumenismo para tratar de distorsionar lo que es el evangelio sano. Mira, tengo varios pactos, pero son pactos de 2 personas, porque la Biblia sí lo menciona en el Antiguo Testamento. Pero por ejemplo, te menciono pacto de Abraham y de Abimelech, pero ellos 2 son iguales. Ellos 2 están al mismo nivel. Génesis 21:32. David y Jonatán hicieron pacto. Ellos 2 estaban al mismo nivel. Y esto está en Primera de Samuel. En Primera de Samuel 18:3. Me topé con un lugar donde se pudiera pensar de que el hombre está haciendo pacto con Dios. Y quiero que vayan conmigo a 2 de Reyes 23, del 1 al 3. Porque quizás alguien luego se tope y me diga, mira, aquí dice que el hombre puede hacer pacto con Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. Que este es un texto también que ellos lo utilizan para sustentar esto. Primera de Reyes 23, del 1 al 3. Perdón, Segunda de Reyes. Primera de Reyes no llega. ¿Lo tienen todos? Están muy calladitos hoy, ¿eh? Muy serios. Cuidado si alguien aquí está pactando, ¿eh? Segunda de Reyes 23, del 1 al 3. ¿Tienen todos? Dice así, entonces el rey, refiriéndose a Josías, el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarán sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en el libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Está haciendo ahora mismo el hombre pacto con Dios? Bueno, me van a decir que no, para que no entremos en polémica. Pero aquí el hombre no está haciendo ningún pacto con Dios, porque ya el pacto ya estaba hecho. El hombre lo que está haciendo es, me estoy poniendo nuevamente de acuerdo con aquello que he quebrantado, que se habían apartado de Dios, y nuevamente voy a retomar lo que tú me has dicho. Por eso dice ahí muy claramente el verso 2, en la última parte, dice, oyéndolo ellos, ¿qué oían? El pacto que Dios había dado en el antiguo, más anteriormente, la ley, las enseñanzas. Dice que ellos estaban escuchando todas las palabras del libro. ¿De qué libro? El pacto. Ya el libro y el pacto ya estaba. Ellos estaban escuchando el pacto. ¿Y qué era este libro? La ley, la Torá. La habían encontrado. El pueblo se había alejado de Dios y ahora están diciendo, están escuchando aquello que ya se había escrito y están diciendo en el verso, en el 3, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarán sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma. ¿Y que qué harían? Cumplirían las palabras del pacto que estaban ¿dónde? ¿Escritas en cuál libro? En el libro, en la palabra de Dios. Aquí el hombre lo que simplemente está haciendo, esta palabra es diciendo, me voy nuevamente a enganchar a lo que me he quitado, que era seguir a Dios, y nuevamente ahora voy a volver a continuar. Ya el pacto había sido escrito, lo había dado el Señor, y ahora yo simplemente lo vuelvo a retomar. Y yo vuelvo otra vez a entrar en la obediencia del Señor. Pero aquí no es el hombre que está diciendo, espérate, que lo que tú dijiste ahora vamos a cambiarlo. Vamos a borrar eso, mira, ahora va de esta forma. Y yo voy a hacer un pacto contigo.
El hombre lo que está haciendo aquí es nuevamente entrando en obediencia y caminando nuevamente con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo vemos todos? Amén. Si no, al final vamos al cuartito. Ah, que no tengo cuartito, ¿verdad? Es broma. Detrás de la cocina. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre. Números 23, 19 lo leo yo. Dice, Dios no es hombre. ¿Para qué? Para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará. Habló y lo va a ejecutar. Porque Él es Dios. Y si Dios dice que hará su pacto, Él lo hará con nosotros. A ver, ¿quién se acuerda ahorita, hace un rato? Tengo que decir hace un rato porque para unos ahorita es ahora y para nosotros ahorita es hace un rato. ¿Sabían eso? Sí. ¿Se acuerdan lo que leíamos ahorita? Jesús dijo, este es ¿qué? Mi pacto, cuando estábamos hablando sobre la cena. Este es mi pacto, el cual yo doy por vosotros. Jesús, que es Dios, hace pacto con la humanidad. ¿Cuál era el pacto? De que nos iba a redimir y nos iba a rescatar. Pero la Biblia no enseña en ninguna parte de que el hombre siente a Dios y le diga, estas son las condiciones y obedece lo que hemos acordado. Usted está sometiendo a Dios a sus designios y a sus preceptos. Y como dice la Biblia, a la vanidad de su mente. Mira, quiero que vayas conmigo al Salmo 103. ¿Sabes? Le he llamado y siempre le he llamado a este Salmo el orden divino. Porque es el orden de cómo Dios opera en la vida de un hombre. Salmo 103. ¿Tienen todos? Leemos, dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este salmo para mí es un salmo doctrinal y le he llamado, yo mismo le he llamado el orden divino de Dios sobre la vida de un creyente. Si te das cuenta, lo primero que comienza el salmista es hablando, acuérdense que leímos Juan 3:2, quería que prosperaras en todo como prospera tu alma, lo que hace tus emociones, tu espíritu. Y aquí el salmista está hablando también de que esta alma que va creciendo no se olvide del Señor. Dice, alma mía, bendice al Señor y no te olvides, alaba al Señor, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y bendiga todo mi ser. Cuando habla de todo, es todo mi ser, el santo nombre del Señor. Esta palabra de bendición y de bendice es de expresar gratitud. Y cuando está hablando aquí todo mi ser, todo, se refiere a todo, alma, mente y cuerpo. Como un cristiano o como una persona que se ha encontrado con el Señor, que ha recibido estos beneficios, debe de adorar al Señor. Es fuerte a veces poder ver, y bueno, aquí entra siempre la parte de los que son un poquito más tímidos o no. Pero cuando tú adoras al Señor o le alabas, se supone que tienes que involucrar todo tu ser. No quizás va a depender de la magnitud ni de la fuerza, pero a veces es de notar de que todo tu ser no está involucrado en la alabanza al Señor. Tú estás adorando al Señor y cantándole, pero tu mente está en otra cosa. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie, no hay nadie. Tu espíritu está cantando, pero tu mente no está con tu espíritu. El gozo que el Señor ha puesto en mí, el gozo es la fuerza, el gozo, hermano, el gozo. Si es el gozo, es el gozo. No está cantando el gozo del Señor. Estamos cantando otra cosa. Entonces,
La palabra de Dios enseña de que todo debe de estar conjuntamente en la misma situación. Gálatas 9:4 del 9 al 11 dice: mas ahora, si quieren buscarlo, Gálatas 4 del 9 al 11. Gálatas 4 del 9 al 11. Dice: mas ahora, conociendo a Dios, dice, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo es que se nos ha olvidado? No olvides ninguno de sus beneficios, no olvides la libertad del Señor. Guardamos los días, los meses, los tiempos y los años, dice Pablo al final: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, porque nos hemos olvidado de los beneficios y de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Desde el verso 3 al verso 6 está el orden divino para un creyente. Desde el verso 3 hasta el verso 6 está, o hasta el 5, el orden divino de cómo Dios trabaja en la vida de un creyente. ¿Qué es lo primero que hace? Verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Eso es lo primero que Dios hace. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Sabe cuál es el problema? Que entras en un noviazgo, en una relación con el Señor ficticia, porque nunca conocen realmente a Dios, porque no vienes para que tu vida sea transformada, vienes por la plata. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que pasa como en un noviazgo frustrado, donde tienes la novia o el novio y ella te dice: ¿sabes qué? Desde que seamos novios, le dices tú: te voy a llevar todos los días a la playa, pero tú sabes que es mentira, no la vas a llevar. Y te están vendiendo un evangelio, te están diciendo: vas a ser prosperado, vas a ser rico, y es mentira, no lo vas a hacer. Y al final del tiempo, en unos meses, se termina el noviazgo. ¿Por qué? Porque lo que te han prometido no se ha cumplido. O también sabes qué pasa, que nunca conoces a Dios. Te pasas 15, 20 años en la iglesia y tenemos mega iglesia hoy, super iglesia con 400, 500, 600, 800, 1000, 2000. Y cuando tú vas y le preguntas si realmente conocen al Señor, o si Cristo viene, o si son salvos, no saben lo que te van a decir. ¿Por qué? Porque han entrado por los panes y los peces, no por la transformación. Y el orden divino para tu vida y para mi vida es lo que está diciendo aquí en el verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Es lo primero que tiene que pasar en la vida de un creyente, que tú seas perdonado de parte del Señor. En Lucas 5, no tienen que buscarlo porque todos conocen esa historia. Lucas 5, 20 al 24, Jesús se topa con este problema. Y se topa porque hay una persona que la descuelgan del techo, la bajan, la ponen en el medio porque es paralítico. Y le dice delante de todos: tus pecados te son perdonados. Y la gente comienza a murmurar y comienza a hablar: ¿quién es este para que perdone pecados? Por eso le hablaba ahorita que hay cosas que hace el Señor que tú y yo podemos hacerlas. Y comenzaron a murmurar, y Jesús le dijo: para que veas que el Hijo del Hombre tiene la potestad de perdonar pecados, también le dice al paralítico: levántate y anda. Pero lo primero que Jesús hizo en la vida de ese hombre no fue sanarle de sus dolencias, fue sanarle el alma que pudiera tener vida eterna. Es más, te voy a decir algo: ese hombre quizás pudo haber terminado la historia donde solamente hubiera recibido salvación, pero era lo más importante que necesitaba. Porque este tiempo, y tú lo sabes y yo lo sé, que es pasajero, pero Jesús está pensando en la eternidad. Está pensando en la eternidad. Y tu vida, hermano, mi vida, si no recibe este primer paso, nos estamos perdiendo. Y estamos perdiendo el tiempo en la iglesia. Estamos perdiendo el tiempo. Porque lo primero que tiene que pasar en nuestras vidas es que Dios haya perdonado nuestros pecados. Es el proceso divino de Dios en tu vida y en mi vida. ¿Cuál es la segunda cosa que hace el Señor en tu vida?
Después que te perdona, primero te perdona, luego ¿qué hace? El que sana todas tus dolencias. Y cuando habla aquí de todas tus dolencias, sanar tu alma, es el proceso de sanarte. De sanarte no se está refiriendo a sanidad física. Y lo tengo aquí porque busqué la palabra específicamente de lo que significa en el hebreo. No habla de sanidad física, habla de sanar tu corazón, de sanar tus heridas, de sanar el orgullo que tú y yo tenemos, de sanar nuestra rebeldía y que tengamos una vida delante del Señor como a Él le agrada. A eso se refiere con sanarte. Porque si no, entonces estuviéramos diciendo, pero este Señor no lo ha sanado, ¿qué ha pasado? No se trata de tus sanidades físicas solamente. Estas dolencias vienen de una palabra que significa en todo tipo de sufrimiento interior y exterior. Puedes sanarte exterior, pero más dice, Dios sana, y escucha esto, es muy importante, físicamente, psíquicamente y espiritualmente, para completar todo lo que es tu alma. Que no necesitamos más que la palabra de Dios para ser transformados y para ser cambiados. Nosotros realmente, y lo digo delante de los chicos y los responsables del ministerio, pero nosotros vamos a velar por la iglesia. Porque aquí cuando habla de sanidad, también habla de que Dios sana la parte psicológica. De que dentro de la iglesia no se predique ni se enseñe, porque lo que busca la psicología es poder disfrazar y el pecado de la gente sanarlo y minimizarlo. ¿Te estás portando mal? Bueno, es una conducta que tiene. No va directamente al problema que tiene la persona. ¿Cuál es? Eres pecador y necesitas arrepentirte. Bueno, he escuchado de aquellos de los confundidos. Gente cristiana batallando con un problema. Ir a un psicólogo no cristiano y decirle, chacho, tira la casa por la ventana, que eso no es ningún problema, tú estás bien. Y ya está. Ahí mismo se acabó la búsqueda de Dios, el tratar de luchar con su problema, con su concupiscencia y ser rescatado por parte del Señor. Y Dios dice aquí que Él sana todas tus dolencias, las físicas, las internas y las espirituales. Él lo puede hacer. No tienen que buscarlo. En Mateo 13, 15, dice así, del 14 al 15, dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oye pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los labios y con el corazón entiendan, y se conviertan, y dice la última parte, y yo los sane. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer? Sanar tus dolencias. Hemos cerrado nuestros ojos, apartado nuestro corazón y le hemos dicho al Señor, yo estoy bien y no permito que me pueda sanar. ¿Qué dice el verso 4, la parte A? Luego que Dios perdona tus rebeliones, no te prospera de primer lugar, luego te sana interiormente. Y no estoy hablando del rollo aquel de sanidad interior y todas estas historias que luego lo veremos en maldiciones generacionales. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a cuando tú decides entrar en el proceso de Dios, mira, con la palabra y con oración y como predicábamos la semana pasada y con ayuno. A eso me refiero de cuando Dios trabaja en tu vida. Cuando estás metido con Dios, cuando estás buscando su palabra y como dijimos la palabra la semana pasada, como Pablo decía, yo someto mi cuerpo, yo le digo a mi cuerpo lo que tiene que hacer. Ay, hermano, pero el diablo me ha tentado y miren, y yo caí. Claro, eso es muy cómodo. Y le echamos toda la culpa al diablo, y al diablo, y al diablo, y el diablo sentado en su casa, que quizás no ha enviado a nadie, te has cargado tú solo el pecado, y él dice, me están dando más poder del que tengo. Pues este anda solo, haciendo de lo de él, bajo su concupiscencia, bajo su rollo, no busca de Dios, y está diciendo que el diablo me tentó, que yo le tenté. Me está dando más poder del que tiene. Cuando tú sometes tu cuerpo, cuando hablo de tu cuerpo, sabes tus pasiones, tu concupiscencia, tu problema, a la palabra y te refrena, entonces comienza la transformación en tu vida.
Pero mientras se lo sigues dejando al diablo, es que hermano, usted no entiende, que mire, y así te vas a pasar la vida y te van a venir 10 años, 15 años en el Evangelio y 20 años y te encontraremos con lo mismo. Hablando las mismas mentiras, diciendo esto, diciendo lo otro, comportándote igual, y 10, 15 años, y ahí está. Hay que someterse al Señor. No me refiero a ese rollo de la sanidad interior, que eso lo veremos luego en las maldiciones generacionales. El que te liberta, dice el otro punto, luego de que el Señor te perdona, te sana, comienza a sanarte. Luego, ¿qué hace en la parte 4? ¿Qué dice? A ver si alguien me dice, no sé, están muy calladitos, ¿oye? El que rescata del hoyo tu vida. ¿Sabes qué significa esto? Sacarte, libertarte. Es libertarte de la muerte, es mantenerte como Dios decía con Job, donde decía, tú le decías a Satanás, a Dios, tú le has hecho un cerco y no puedo tocarlo. Dios te saca del hoyo, Dios te rescata y guarda tu alma. De donde tú te encontrabas, Él te toma, te sube sobre la peña, como dice la palabra, y te mantiene en un lugar firme con el Señor, para que no caigas, para que estés firme delante de Él. Por eso te saca del hoyo tu vida, porque la vida del cristiano es una vida que tiene que ser firme. Y por eso esto va conjuntamente de lo otro. Si Él me ha sanado, yo tengo que mantenerme firme en el Señor, firme en su palabra, firme en vivir una vida para el Señor que le agrade. ¿Sabes qué? Aquí dice, en Hechos 12, del 1 al 10, hay una historia interesante, no la tienes que buscar, pero tú la conoces. En Hechos 12, del 1 al 10, dice la Biblia de que Herodes tomó preso a Jacobo y lo mató. Y dice que al pueblo le gustó. Y dice, pues voy a tomar también a Pedro. Y tomó a Pedro también preso. Y dice la Biblia, lo puedes leer luego en tu casa, que pusieron guardia, 4 guardias para cuidar a Pedro. Cada uno parece que hacía 6 horas. Entraba uno 6 horas para cumplir las 24 y salía el otro. Quizás para que no pasara, o bueno, esto pasó luego, iba a decir de aquellos del terremoto, pero ahí estaban para que ellos no se pudieran escapar o alguien no viniera. Y dice la Biblia, ¿sabes lo que es tú estar seguro en el Señor de que Dios te tiene sobre peña? Cuando tú estás a punto de la muerte, como le pasaba a Pedro, y dice la Biblia de que Pedro dormía. Pedro estaba durmiendo. Eso es tú saber quién te ha sacado del hoyo y te ha puesto sobre peña y te tiene parado. Que estás ahí al borde de la muerte y tú estás roncando esa noche. Me imagino que los ronquidos de Pedro se oían en la otra celda, Que pase lo que tenga que pasar, porque yo sé quién me ha rescatado y ha sacado mi vida. Como aquellos 4 jóvenes cuando fueron echados al lago de fuego, que antes de hacerlo dijeron, nosotros no nos vamos a postrar. Y si tenemos que perecer, que perezcamos. Eso es tú saber quién y dónde tú estás sentado. Como vemos en Colosenses, donde el Señor te ha puesto en lugares celestiales. Eso es sacar tu vida de la miseria y sentarte delante de Dios. Y cuando tú estás ahí, sanado, restaurado y perdonado, entonces la vida de nosotros comienza a dar fruto y comienza a enseñar lo que tenemos que enseñar. Porque aquí lo que está saliendo de Pedro es el fruto del Espíritu. Un hombre que está acostado, que se va a morir, es porque el fruto del Espíritu está brotando, le está saliendo por los poros. Está la paz moviéndose, está la confianza en el Señor moviéndose en la vida de ese hombre. Y es lo que realmente la palabra de Dios quiere que nosotros tengamos. Quiero decirte en esta mañana, no temas por lo que puede matar el cuerpo. Preocúpate por lo que puede matar el alma. Esos son los importantes. Ya voy terminando. Verso 4b, donde estábamos, en Salmo 103. ¿Lo han quitado? Salmo 103, verso 4, la parte B, entonces dice, el que te corona de favores y misericordias, y el que sacia de bien tu boca. Entonces, ahora viene la provisión de parte de Dios. Ahora Dios te va a prosperar. Ahora estás listo para ser prosperado delante de Dios. Ayer hablaba con mi esposa, ¿cuántas veces hemos visto gente
Por eso le decía ahorita, es más importante que avances espiritualmente para que estés preparado para recibir una bendición y no que te quedes rezagado, porque si viene la bendición no vas a estar preparado para recibirla. ¿Cuántas veces hemos visto gente en todo nuestro caminar, aquí no pasa, como dicen por ahí, gente orando, por ejemplo, por un empleo? Viene el Señor, le da el empleo y no vuelve más a la iglesia. ¿Estaban preparados para recibir la bendición? No estaban. Su alma no ha prosperado en todo, como es lo que estábamos tratando de enseñar. Y la palabra de Dios en este orden divino lo que está diciendo es: recibe el perdón del Señor, no la prosperidad primero el perdón de Dios, luego sana tu alma con el Señor. Tercero, piensa de dónde Dios te ha sacado y dónde Dios te ha colocado y quién eres. ¿Quién eres tú en el Señor? ¿Dónde estás tú sentado? ¿Sabes cuánto vale tu salvación? ¿Estás dispuesto a venderla por un plato de lentejas? Porque si la vendes por un plato de lentejas, no sabes dónde estás sentado con el Señor. Y ese es el proceso que Dios quiere establecer. Y entonces en cuarto lugar dice: yo ahora te voy a saciar, te voy a llenar de bien. Ahora te voy a prosperar. Ahora te voy a bendecir. Ahora te voy a dar lo que quieres. Porque tu vida está en orden. Y ese es el orden. Por eso le llamo a este salmo el orden divino de Dios. Y Dios no se salta pasos. Nosotros nos lo saltamos y queremos llegar hasta el último. Queremos llegar de una vez de un tirón. Y cuando nos convertimos queremos leer el verso 4. Ay, Señor, el que rescata del hoyo tuyo. Y leemos la parte B. El que te corona de favores y misericordia. Ah, que soy bendecido en el Señor. Ah, que el Señor lo tiene todo para mí. Sí, es cierto. Pero te saltaste 3 versículos. Vamos por parte, que vas a llegar ahí y Dios te va a bendecir. Mira, ¿son malas las riquezas? ¿Son malas las riquezas? ¿Es malo que Dios te quiera bendecir? Si quieres, ven conmigo a Primera de Timoteo, ¿de acuerdo? No tengo aquí anotado. Ahora te voy a dar el versículo. Y el verso... Sí, el Primera de Timoteo. Me he acordado ahora. Ahora te lo doy, no te preocupes, que ya llegamos. Sí, es 1 Timoteo, verso 6. Ahí habla sobre la parte del amor al dinero. No, primera de Timoteo. Ah, verso sí, 6, 17. Primera de Timoteo 6, 17. Llegué. Amén. Que no lo tengo anotado y me acordé ahora. Hay que dejar, ¿verdad? También que el Señor se mueva. No todo anotado. No son malas las riquezas. Dice el verso 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. ¿Cómo nos da las cosas? En abundancia. ¿Y para qué? Para que la disfrutemos. Pero está diciendo que no pongan su esperanza. Y luego dice el 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para los que por venir, que echan mano de la vida eterna. Amén. O sea, de que las riquezas no tienen nada de malo, pero Dios tiene un tiempo para bendecirnos a cada uno de nosotros y hacerlo en su tiempo. Aleluya. Ya voy terminando, estoy revisando.
verso 4b, verso 4, la parte B del Salmo 103. Vamos al Salmo 103, ¿lo tienen? Sí. Aquí hay una correlación que quiero dejarte en esta tarde, ya tarde. Es que dice el verso 5, dice la parte B del 4, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor está tratando, después de que tú prosperas, como prospera tu alma, de que tú has sido perdonado, porque lo repito, de que has sido sanado, de que has sacado tu vida del hoyo. Ahora el Señor quiere bendecirte, pero quiere algo muy importante, y Él está diciendo, quiero que esta bendición sea para ti juventud, que te rejuvenezca. Porque esta bendición no se puede convertir en algo que pueda dañar lo que ha pasado. Por eso dice el verso 5, que esto te rejuvenezca como el águila. Porque la bendición que viene de parte del Señor es la que te enriquece y no añade tristeza consigo mismo. Eso está en Proverbios, ahora puedo darle la cita. Dios está esperando de que este caminar, esta provisión en tu vida te haga rejuvenecer. No rejuvenecer porque vas y te haces un buen maquillaje porque tienes pasta. Era un chiste, bueno, no se rieron. No porque te maquillas y te pones bonito, sino porque la bendición del Señor te ha hecho bien. Porque la bendición del Señor ha sido de bendición, para la redundancia, para tu vida. Y no ha traído muerte en ti. No te ha descarriado, no te ha apartado, porque tu vida está preparada. Yo te recomiendo siempre, prepárate más en tu vida, en lo que conlleva tu salvación, que luego lo demás, como dice su palabra, vendrá por añadidura. Isaías 40:31, y ya voy a terminar. No sé si Dari quiere pasar. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este saciar de tu boca no puede hacer que tú pierdas tu salvación, que te apartes del Señor. Cuando aquí dice que los que esperan en Jehová, significa los que confían en el Señor. Porque todos los que esperan en el Señor serán como las águilas. Ese esperar significa esperar confiado, estar tranquilo en el Señor. No estás confiado por esto. Esto no te hace estar confiado. Te hace estar confiado en el proceso de Dios en tu vida. La palabra de Dios está dentro de ti. Y esa confianza te hace disfrutar lo que tienes. Sea abundancia, sea escasez, te gozas en el Señor. Porque no depende de cómo esté la despensa llena. Depende de la palabra que Dios ha hecho y no de esto, para tú permanecer gozoso en el Señor. Mira, voy terminando ya. En Filipenses 4, alguien que pudo aprender estos 3 puntos y al final estar confiado independientemente de lo que hubiera en la billetera, fue Pablo. En Filipenses 4, el verso 10, Pablo pone de relieve de que su vida ha sido perdonada, sanada, y Dios le ha puesto en un lugar celestial. Y no importaba, él estaba confiado en el Señor. La vida de un cristiano no se sustenta por la cantidad de dinero que puedas tener, si la billetera está llena o está vacía.
Y dice la palabra de Dios aquí en el 4:10, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. ¿Qué decía Pablo? Estoy enseñado. He aprendido, he pasado el proceso del Salmo 103. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo, ¿cuánto es todo? Sea abundancia, escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No invirtamos en lo que tenemos. Hay un orden precioso en el Señor en tu vida. No te saltes los pasos. No podemos ir corriendo al verso 5 detrás de la abundancia, donde no hemos dejado que Dios trabaje en nuestro corazón. Y es de ahí donde comienza la dificultad, la desilusión, el problema, porque no dejamos que Dios trabaje, pero queremos ir detrás de los beneficios de Dios. Y quiero decirte algo que me aseguro de que sabes. Dios no está interesado ni en tu don ni en tu talento. Dios no está interesado en lo que puedas hacer. Dios está interesado en salvar tu alma. Por eso murió. Le dije a Dari que termináramos con esta canción porque a mí me encanta. Me encanta. Dice: Señor, queremos tu nombre exaltar. Darte gracias por las cosas que tú has hecho. No darte gracias por la abundancia, por la pasta, por la prosperidad. Darte gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Lo más importante para Dios. Señor, yo confío en tu grande amor. Como decía Pablo, he aprendido y he sido enseñado. Yo confío en el amor de Dios. Él es Dios, Él hará en cada uno de nosotros. Aleluya.